Continuando. Bueno, aquí en esta parte de la experimentación, igual le muestro otra muñeca más pequeña y primero se la muestro en mi mano, ¿no? Y aquí está la manta con la que voy a cubrir el objeto. Primero lo tengo en mi mano, se lo enseño, luego cierro mi mano en un puño y meto mi mano adentro de la cobija y dejo el objeto y luego vuelvo a sacar mi mano y el niño tiene, o sea, a pesar de eso, tiene que saber que yo dejé el objeto ahí. O sea, tiene que buscarlo en la manta, no en mi mano. Aquí vamos a ver la reacción de la bebé. Me se lo enseño, a ella lo dejé adentro. Y bueno, ya al finalizar, pues termina por buscar abajo de la manta. Ahora, los resultados, bueno, como mencioné, Melissa, en este caso, según las características de su resultado, pertenece al estadio 6 y pues coincide con su edad, ¿no? De 1 año, 3 meses, casi 4, entonces pues entra dentro de eso, que sería 13, no, 15 a 18 meses. Ahora para Julieta, se repiten las experimentaciones. Primero parcialmente se cubre, lo encuentra, ahora lo cubro por completo, igual lo busca y pues lo encuentra. Ahora nuevamente utilizo dos mantas para cubrir. Nuevamente ahí pues se dirige hacia donde estaba el objeto, donde lo cubrí. ¿Y ahora qué pasa para Julieta, cuando los muevo? En este caso, para Julieta, el hecho de haber movido donde estaba cubierto el objeto, ella, pues, a comparación de su hermana, no seleccionó dónde realmente estaba el objeto, entrando únicamente en el estadio 5, que realmente no es capaz como de identificar la parte del desplazamiento. Igual no se quedó grabada la parte de lo del puño y lo de la mano, pero también eso fue algo que le costó más trabajo a Julieta, ya que realmente nunca se fijó abajo de la manta, sino que siempre buscaba en mi mano de que yo tenía la muñeca. Y como mencioné en un principio, pues da la casualidad de que Julieta siempre ha sido, bueno, nació después y siempre desde su desarrollo, desde el vientre materno, siempre fue más pequeña. De hecho, pues era mencionada como pues la colada, el óvulo colado, porque pues sí era como, realmente no era como esperado. Entonces, pues como lo mencioné anteriormente, Melissa ha tenido un desarrollo pues más rápido y pues creo que en este caso como de las pruebas, pues es muy curioso porque puedo darme cuenta como también de esta parte. Y bueno, ah, siguiendo con la parte. Bueno, es muy importante mencionar lo de la resolución de problemas, ya que desde que estamos en el vientre materno y desde que nacemos, nos enfrentamos a un ambiente externo y esto propicia que tengamos que enfrentar nuevas situaciones y nuevas cosas que no teníamos noción de ellas. Y también en esto influyen todos los estadios que mi compañera Paola mencionó. Si le pudieras cambiar, Diana, por favor. Por ejemplo, hay diferentes tipos de progreso por cada uno de los estadios. Los progresos van desde el desarrollo intelectual que van permitiendo al niño enfrentarse a crecientes situaciones
como conseguir objetos, como ya lo vimos en los videos. En el tercer estadio se produce un fenómeno que le interesa, como la aparición de una persona cuando le haces la prueba de dónde está el bebé y que te ve y hasta sonríe el niño. O sea, se dan cuenta y se van enfrentando a diferentes cosas y también se van dando la noción de que el progreso va creciendo y que se van a ir enfrentando a diferentes problemas conforme van creciendo. O sea, la problemática va aumentando conforme va creciendo, pero también sus capacidades para enfrentarlas y para poder solucionar los diversos problemas. Si le pudieras cambiar, Diana, por favor. Estas capacidades se consolidan y se amplían en el cuarto estadio, en el que parecen plantearse metas a priori, realizando una acción para conseguir un fin de esa diferente acción. No sé si han visto, por ejemplo, que también hay múltiples niños que cuando quieren un dulce o quieren algo, se ponen a llorar o a gritar hasta que les das algo, porque saben que de esa forma van a conseguir lo que quieren. O sea, se ponen metas y ya saben cómo plantearse una solución para que obtengan lo que quieren o lo que desean en ese momento. Y en el quinto estadio, el niño empieza a utilizar nuevos medios para conseguir fines, realizar actos de inteligencia y solución de problemas. Por ejemplo, aquí podemos plantear lo que nuestra compañera Diana hacía con las pruebas de las cobijas, de que les ponía la muñeca y los niños, o sea, ya sabían los fines y sabían qué hacer para conseguir o ver otra vez la muñeca y poderlo obtener en sus manos. Si le cambias a la otra, por favor. Y ya en el sexto estadio, que es el último que mencionó mi compañera Paola, termina el periodo sensoriomotor y se caracteriza por la aparición y representación. Y entonces los problemas pueden resolverse en un plano simbólico y no puramente práctico. Aquí es ya cuando los niños empiezan a aprender a leer, empiezan a aprender a decir palabras, o sea, se plantean soluciones que no solamente influyen con su físico, sino desde un desarrollo cognitivo e intelectual que hacen que puedan obtener diferentes soluciones. Y bueno, y como se vio en los videos antes mostrados de la experimentación, pues ahí puede verse, como lo mencionó mi compañero Sergio, la parte de pues quitar ciertos obstáculos para lograr su objetivo, que era volver a ver la muñeca, ¿no? Realmente no tengo como un video más, aparte lo comentado de cómo resolucionan ellas problemas, pero pues desde que ellas empezaron a gatear y todo este tipo de cosas, caminar, etcétera, pues pueden realizar, alcanzar ciertos objetos o cosas que sean de ellas su interés para lograr su objetivo, alcanzando pues exitosamente como pues lo que ellas querían lograr, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí vieron querer alcanzar el control remoto. Y bueno, también es parte importante mencionar que, por ejemplo, en su guardería es algo que les propician mucho acerca de ponerles, sobre todo cuando empezaron a gatear, les ponían actividades como de entrar en un laberinto y en ese laberinto tendrían que evadir ciertos obstáculos o ciertos objetos y llegar como a la meta. Y bueno, esto ayuda mucho a la resolución de problemas, bueno, a ejercitar esta parte de la resolución de problemas para los niños y pues era como, pues fue algo que estuvieron repitiendo pues bastantes meses hasta que pudieron lograrlo, concretarlo de manera definitiva y sin ayuda, porque normalmente cuando el niño no sabía qué hacer o cómo solucionarlo, tendía a llorar y a pedir, bueno, básicamente a llorar y como a pedir a sus cuidadoras o a su auxiliar, pues que, pues sí, ayuda a alguien que le auxiliara y pues finalmente pues terminaron realizando este tipo de laberintos que pues ayuda a ejercitar todavía más esta parte de la resolución de problemas. Bueno, ahora veremos las capacidades perceptivas y bueno, el desarrollo perceptivo temprano es un campo extremadamente complejo en el que se han realizado numerosos estudios, pero que al momento no tenemos todavía una visión o un conjunto coherente ni una perspectiva teórica abarcadora de cómo es que se dan y esto se verá más adelante. Bueno, puedes cambiarle por favor, Diana. Bueno, para comenzar con el tema de capacidades perceptivas, definiremos el concepto de percepción
en el desarrollo humano. Y bueno, la percepción consiste en organizar e interpretar los estímulos que fueron recibidos por los sentidos que ayudan a identificar objetos como acontecimientos. En otras palabras, es como se interpretan los reflejos del desarrollo a base de nuestros sentidos, los cuales hoy en día nos sonarían como lógicos, pero el libro nos demuestra que pues no son así, que no son natos, sino que se van desarrollando conforme nosotros vayamos desarrollando nuestros sentidos. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, un ejemplo claro de esto es que un niño de 2 meses, por ejemplo, no puede diferenciar entre dos figuras, pues ya que no posee una gran agudeza visual o pues no, todavía no ha desarrollado ese sentido totalmente. Y bueno, el sistema visual, por ejemplo, se desarrolla con enorme rapidez en los primeros 6 meses de vida, en el que alcanza un nivel próximo al de niños mayores o incluso al de un adulto. En estos meses de vida, el bebé crea reflejos que no poseía entre 2 o 3 meses atrás, ya que no se había desarrollado su sistema visual. Siguiente, por favor. Bien. Y esto se da ya que a lo largo de estos 6 meses las conexiones nerviosas comienzan a formar una red muy densa de fibras, como puede verse en la imagen. Es muy intensa durante los primeros 6 meses y la podemos comparar con la del recién nacido, las cuales pues es muy escasa de conexiones. Siguiente, por favor. Y bueno, ya desde el nacimiento, como habíamos visto en las diapositivas pasadas, específicamente en el tema 5, el bebé es capaz de diferenciar entre superficies y otras. Y prefiere figuras con pautas o con superficies a superficies lisas, perdón. Inicialmente explora los límites de las figuras, los contrastes, pero no el fondo. Eso pues lo verá más adelante. La siguiente, por favor. Al cabo de algunos meses más, empieza a mirar dentro de las figuras, lo que permite diferenciar unas caras de otras. Igualmente su capacidad de seguir objetos que se desplazan aumenta considerablemente. Esto lo podemos ver así como en el video que nos mostró Diana, donde el bebé trata de cambiar de hoja. Bueno, a los 5 a 6 meses los niños empiezan a utilizar también claves como la pauta, las texturas, el color para diferenciar objetos de otros, así como la percepción de la profundidad, que está ligadamente al tamaño. El reconocimiento de la existencia de depresiones en un terreno, así sean agujeros o hoyos, es importante para evitar peligros tales como pueden ser caídas fatales. Y bueno, a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí responderíamos la pregunta de desde qué momento los niños son capaces de evitar precipicios. Y bueno, el libro nos comenta que en 1960 Gibson y Walk hicieron un dispositivo que denominaron como percepción visual. Y consiste en una mesa con un cristal y a la mitad de la mesa pusieron un tablero de ajedrez, el cual pues hacía como si fuera un piso y la otra parte del tablero la pusieron debajo de la mesa y del cristal para que se viera como una profundidad. Y primero hicieron este experimento con animales y notaron que animales como los pollos y las cabras, que al nacer ya caminan, evitaban totalmente el precipicio. Y por ejemplo, animales como los monos que tardan unos pocos días en desarrollar su sistema visual, tenían perturbaciones conforme iban desarrollando su sentido. Al igual los bebés de menores de recién nacidos o antes de los 6 meses, pueden pasar por esa zona sin ningún problema, que los bebés que ya gatean o que ya tienen desarrollado su sistema visual, que evitan totalmente pues el precipicio. Y fue la prueba con la que Gibson y Walk demostraron esta teoría. Y bueno, es todo. Bueno, finalizando con unos videos explicativos, bueno, de esta parte. Bueno, como mencionó mi compañera Jimena, los bebés en sus primeros meses aquí
las bebés tenían 2 meses más o menos. Pues todavía no tienen bien definida la parte de la vista. Ah, y se les agitaba una sonaja. Realmente no tenían la percepción del objeto, simplemente seguían el sonido. Este es un ejercicio que le proponía su pediatra a las niñas, precisamente para ejercitar esta parte. Pero realmente no es que siguieran el objeto como tal, sino más bien el sonido, por lo que se guiaban más. Y bueno, pues este es el ejemplo de que pues estaban más pequeñas y pues como se los había mostrado anteriormente ya más grandes, Julieta a una edad más grande, pues ya sabe las propiedades del objeto, los colores, la textura, etcétera. También aquí se puede ver este video. Bueno, aquí ya estaban un poco cansadas por las pruebas. Realmente esto era para la prueba de Bower, que era acerca de la percepción de los objetos. Pero primero estábamos tratando de generar la parte de un estímulo correcto al ver cierto objeto. Y para poder después poner, porque teníamos muñecos de los mismos, o sea, de la misma forma, pero a diferente tamaño, para poder hacer la parte de la percepción. Pero pues la verdad las niñas ya estaban cansadas y no, ya no quisieron colaborar. Pero en esta parte también puede decirse que independientemente de generar nosotros el estímulo, la niña pues sabía diferenciar las características de los objetos ya con la vista. Pero es que creo que no se ve completo. Pero bueno, después de eso, la niña sí reaccionaba a cuando yo le mostraba la primer muñeca y pues reaccionaba, se reía, ya sin que su mamá la moviera, algo así. Pero pues también, o sea, viendo las características del objeto y reaccionando al estímulo que antes nosotros le habíamos inducido que tenía que responder. Y pues bueno, creo que de nuestra parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia o algo. Sí, bueno, además creo que es importante mencionar que en todo este tipo de pruebas y en el crecimiento de un menor es importante el apoyo tanto de los cuidadores como en este caso son los papás, como también mencionó Diana en la guardería, sus cuidadores, para el desarrollo de las capacidades tanto motoras como cognitivas, puesto que dejar a un niño a la intemperie, como vimos lo del caso del niño salvaje de Aveyron, o sea, las capacidades y la forma de desarrollar las habilidades es diferente, puesto que no tiene relación con el entorno y no tiene un cierto apoyo ni guía para desarrollar las capacidades. Este, muy buen trabajo, equipo, los felicito. Me pareció muy adecuado, sobre todo la iniciativa que tuvo Diana de mostrarnos material audiovisual de las niñas desde bien pequeñas, porque eso nos permite ver la progresión en su desarrollo. Eso es muy, muy bueno. Se los agradezco mucho. Y bueno, como habrán notado también con todo lo que estuvieron exponiendo, pues la teoría nos marca aquí justamente cómo es que se establece la base del desarrollo motriz principalmente, que estos 2 primeros años de vida son cruciales para afianzar esta característica y empezar ahí a despegar el tema del desarrollo intelectual, que de hecho, bueno, ya con el siguiente equipo que nos va a mostrar también lo que encuentre con el sujeto de estudio de 4 años, veremos ya otro tipo también de consolidación de la inteligencia. Ya de ahí se despega la inteligencia y pasamos a la etapa de la pubertad adolescencia, y en la etapa adulta pues ya tenemos toda la base bien establecida. Entonces, como bien comentan, pues estos 2 primeros años de vida son cruciales para la estimulación. Niños que van a guardería creo que tienen una gran ventaja porque están en constante interacción con otros niños, con las cuidadoras, todo esto ayuda muchísimo.
Y bueno, reconocerles también esta observación que hicieron muy puntual, me parece muy rescatable. La comparativa que hacen de las niñas en cuanto a la edad y la manifestación de su conducta, que vemos ese como ligero, esa ligera diferencia en donde Melissa parece ser que está mostrando un poquito más de avance por la naturaleza de su nacimiento y todo esto que ustedes comentan es muy interesante. Entonces, la verdad los felicito por el trabajo, me gustó mucho su exposición. Aparte la articulación del material con la teoría y justo los puntos que estuvieron señalando. Uh-huh. Tengo algunas preguntas, pero antes que nada quisiera pues cederles nuevamente la palabra a ustedes si quieren agregar otra cosa o al grupo en general. Ok, bueno, entonces algunas preguntas. Entiendo también que lo que plantea de teoría el libro, pues a veces son conceptos que no estamos tan familiarizados en este sentido de la teoría del desarrollo cognitivo. Entonces, bueno, tengo dos dudas, pero a ver, Héctor, creo que tiene algo que decir. Sí, yo tengo una pequeña duda. ¿Consideran que si hubiera sido una persona externa o nueva para las niñas, hubiera influido en alguna de las pruebas que realizaste, Diana? Porque creo que fuiste tú la única y la madre en la cual estuvieron como interactuando con las niñas. ¿Y crees que eso haya influido como tal en las respuestas o en la confianza de las niñas? Am, pues puede que sí, aunque quiero recalcar, bueno, resaltar el hecho de que como ellas son niñas de guardería, pues están acostumbradas a interactuar con otras personas ajenas a ellas. Entonces, normalmente cuando, por ejemplo, llega alguien de visita con nosotros y las saluda o las quiere alzar, ellas no muestran como sí, o sea, no se interponen o a interactuar con las otras personas porque están acostumbradas a interactuar con personas ajenas a su círculo, por así decirlo de alguna manera. Entonces no tienen como problema con ello, aunque tal vez en un principio si hubiera esta persona nueva que hubiera hecho la prueba, si hubiera tenido que establecer primero un lazo de confianza, aunque también depende, porque las dos tienen desde pequeñas, desde bien chiquitas, tienen un carácter diferente, ya que aunque Melissa digamos que ha tenido un desarrollo más rápido, Julieta es más sociable, ella es más como que pues sí se deja interactuar con personas ajenas, mientras que Melissa no tanto, aunque pues no tiene como problemas también con ello. Pero pues tal vez sí hubieran tenido que establecer un lazo de confianza primero y luego realizar las pruebas, pero como menciono, pues sí están bastante acostumbradas a interactuar con otras personas. Vale, gracias. No alcancé a ver bien si alguien más tenía la mano levantada. Me pareció ver otra persona. ¿O me equivoco? Bueno, con respecto a lo que comenta Héctor, gracias por la pregunta. Creo que es muy importante señalar cómo podemos ver la diferencia y qué factores influyen y pueden potencializar el desarrollo de un sujeto, porque creo que sí se los había comentado la última vez que nos vimos, de este niño, de hijo de una conocida mía, que este niño no va a guardería, su único círculo que conoce es su familia nuclear y de ahí no sale, no convive con absolutamente nadie. Y justo ahora que empezamos gradualmente o ya de lleno a entrar al tema de la presencialidad, cómo lo tratan de incluir en ciertas convivencias en donde hay más personas, más niños, adultos y niños que no forman parte de su familia, y cómo está manifestando una especie de fobia social. Ajá, y tiene estos detalles, estas problemáticas. Entonces, de ahí la importancia de la estimulación, de esto que comentábamos, de que el ser humano somos seres gregarios por naturaleza, necesitamos interactuar con otros sujetos, de lo contrario no podremos potencializar nuestro desarrollo y sobre todo en estas etapas tan tempranas. Uh-huh. También, bueno, reconocerles todo lo que estuvieron señalando de la teoría.
muy acertado. Por ejemplo, nos decía Sergio la importancia de ubicar que en este periodo del desarrollo la repetición es un tema muy presente, porque los niños están tratando de consolidar una conducta. Entonces, cuando vemos niños, por ejemplo, que avientan objetos, yo creo que todos hemos visto alguna vez niños que avientan cosas, se las das y las vuelven a aventar y está así, como en este círculo. Es una conducta circular, justamente. Se está tratando de consolidar una conducta. Entonces, el principal indicador de que un ser humano ya dominó una conducta o tuvo un aprendizaje significativo es cuando esta repetición cesa. Y eso se puede ver muy clarito en este periodo del desarrollo. Y otra cosa que sí me interesa y justo de ahí quería preguntarles, Claudia nos decía sobre cómo se hace la transición de las conductas más prácticas a la representación. Y quería preguntar primero al grupo, ¿se entendió esta parte que nos dijo Claudia? ¿Qué significa esto de pasar de conductas motrices a representación? Es bueno, lo entendí como un poquito viéndolo también desde el tema pasado, como de pasar de el mero reflejo como puro, pura conducta, digamos, establecida en el sujeto como alimentarse para sobrevivir o así, a ya más un entendimiento de que, ok, me están cargando de cierta manera, me van a alimentar, me están dando este objeto, vamos a jugar o así. Bueno, así lo entendí yo, no sé si. Ok, ¿alguien más? Claudia, ¿cómo ves la respuesta del compañero? Ay, gracias. Más o menos. O por ejemplo, esta parte que tú nos decías, ¿cómo la podemos explicar en cristiano, como dicen, ¿no? Así como en términos entendibles, aterrizables, ¿cómo lo pudiéramos decir y entender? Por ejemplo, cuando, ¿cómo decirlo? Pues, por ejemplo, que el niño, no sé, agarra algo y, o sea, pues sí, o sea, que el hecho de agarrarlo no solo implica como agarrarlo, sino que también a lo mejor puede hacer otras cosas con ese objeto. O sea, o puede como, sí, o sea, no sé cómo explicarlo. Pues sí, o sea, que un mismo objeto no solo puede ser para mirarlo, sino que a lo mejor también puede ser para mirarlo, escucharlo, alzarlo, tirarlo. O sea, pues sí, o sea, conforme van teniendo esos estímulos, pues ellos solitos como que van entendiendo que no solo un objeto puede hacer, o sea, que no solo puede hacer como una cosa con ese objeto, sino como, pues sí, como, bueno, estoy tratando de explicarlo como yo lo entendí, pero no sé si se entienda. Está bien, sí, no te preocupes. Si quieren, bueno, ahorita Rodrigo y Sergio levantaron la mano, si quieren ahorita hacemos la palabra a ambos y mientras, si nos hacen favor de ir mostrándonos la diapositiva que nos explicó Claudia, para ahorita remitirnos ahí y plantear unos puntos. Adelante Rodrigo y después Sergio. Ya, solamente quería complementar lo que había dicho Paola, en el sentido, por ejemplo, de que obtienen o agarran algún objeto y empiezan como que a descubrir de qué manera los estimula. Aquí, bueno, un poquito ya de mi cosecha. Es por eso que, pues, es como muy sencillo entretener a un niño con un celular. Tiene botones, tiene luces, tiene muchos sonidos. Es por eso que, pues, tienden a llorar mucho y a venderse codependientes del dispositivo porque los estimula bastante, a diferencia de un juguete convencional, cuyas funciones quizás sean, no sé, ayudar a sus cuestiones motrices, visuales, sensoriales y ese tipo de cosas.
un teléfono pues no es directamente lo que requieren. Y de hecho, me ha tocado en el área donde trabajo, donde en una consulta médica la mamá y tanto la enfermera tuvieron bastante dificultad para poder realizar el examen físico al niño porque no soltaba el celular, no contestaba, no se prestaba para que pudieran realizar la evaluación de manera correcta. Era una dependencia total al objeto, precisamente por lo mismo, porque lo hayan como muy entretenido. Bueno, también es importante mencionar que este tipo de representación que mencionaba nuestra compañera Paola es más que nada también como mencionó nuestro compañero Héctor, o sea, pasar de conductas innatas del ser humano que se hacen por simple reflejo a conductas que ya tienes noción y capacidad de percepción de por qué las haces. O sea, voy a tomar este objeto porque sirve para jugar o voy a tomar la sonaja porque me gusta su ruido. Al momento de entender estas nociones ya no se hace por un simple reflejo innato del ser humano, sino porque ya tienes percepción de la utilidad de los objetos y de la representación que te pueden servir o ayudar para hacer tanto algo o para disfrutar algún tipo de evento. Sí. Muy bien, Sergio, muchas gracias. También Rodrigo. Sí, con esto que nos comentan, justo es ahí a donde quería que nos centráramos. Cómo las conductas de los seres humanos van cobrando relevancia, vamos cobrando conciencia sobre ellas y se convierten en conductas voluntarias. Ya no son reflejas, se convierten en hábitos y esto denota desarrollo intelectual. Eh, ¿Pueden regresar otra más? No, creo que era una o dos diapositivas atrás. A ver, una más, por favor. Donde apenas Claudia Paola empezaba su participación. Creo que era Ajá. Es esta. era Y esta. me A ver. dices ahí. Ujú. Ah, cierto, muchísimas gracias. Aquí está, justo los últimos renglones, dice, al tiempo que descubre las propiedades de las cosas, todo ello en el plano puramente motor, sin la representación en sentido estricto ni del lenguaje. Esto es bien importante. ¿Cómo un niño puede pasar de una interacción meramente motriz de los objetos? Hagan de cuenta. Voy a poner un ejemplo que tal vez nos permita aterrizar esta idea. Un niño cuando está aprendiendo a coordinar esta coordinación visomotriz para utilizar tijeras y va a recortar algo. ¿Cómo hay niños que cuando están recortando mueven su boca como si masticaran? Ajá, o hacen otros movimientos? Porque están todavía en ese punto en donde el entendimiento de las cosas lo pasan al plano motriz, el cuerpo. Todavía no lo comprenden a un nivel intelectual. Entonces, el siguiente paso es la representación, que significa cómo los seres humanos tenemos ya la capacidad de construir la realidad a nivel interno, que justo era esto que nos decía Beatriz, cómo el niño se está esforzando por consolidar la noción que tiene de la realidad, porque la realidad es muy variable, es muy cambiante. Entonces, trata de tener una noción estable de esa realidad y eso es la representación. El lenguaje, la capacidad simbólica nos permite construir esa noción de la realidad y eso nos lleva a los siguientes niveles en el desarrollo intelectual. Entra incluso el tema de la anticipación, que también el equipo nos lo mencionó, cómo el ser humano incluso llega a ese punto de poder anticiparse a los hechos, al futuro. Nuestra capacidad de razonamiento lógico deductivo nos permite anticiparnos y decir, esto va a suceder lógicamente si seguimos con estas actitudes, con estas conductas. Por ejemplo, la pandemia, gracias a esa capacidad anticipatoria, más o menos teníamos, o bueno, quienes se ocuparon de hacer esa predicción, epidemiólogos, etcétera, nos pudieron decir, bueno, más o menos en 2 años regresamos más o menos a la vida cotidiana que conocíamos.
Bueno, se los comento porque justo un profesor de ciencias naturales, cuando empezó la pandemia, fue lo que nos dijo, esto va para al menos 2 años. Nadie le creíamos en su momento, pero bueno, es justamente esta capacidad de predecir. Y es tan interesante esta capacidad que muchos de nosotros a lo mejor alguna vez lo hemos experimentado de una manera bien, bien curiosa, como lo es los sueños premonitorios, cuando soñamos que algo va a pasar y pensamos que es un asunto sobrenatural o algo extraño, pero en realidad es esta capacidad de anticipación. O sea, nuestra capacidad intelectual es tan interesante que podemos tener sueños premonitorios, nuestra mente nos anticipa lógicamente algo que va a suceder. Entonces, bueno, mucho ojo, les señalo esto para que lo estudien mucho, por favor. Puede ser pregunta de examen para el segundo parcial. Al resto del grupo les recomiendo que lean el documento que nos expuso el equipo. Y si quieren centrarse específicamente en este punto para eficientar el estudio, lean sobre cómo pasamos de la parte motriz a la representación, el tema de lo simbólico y el lenguaje. ¿Sí? Por favor, chéquenlo, porque sí, puede ser que les haga preguntas sobre estos temas en el siguiente examen. Ok, perdón, ¿algo más que quieran agregar ustedes o alguien del grupo? Okay. Bueno, otra recomendación, lean muy bien lo que significan los esquemas. Creo que también el siguiente capítulo que nos expone el tercer equipo, ahí también se habla muy a detalle de los esquemas. Revísenlo, por favor. Regresando de vacaciones, la intención es que la clase la ocupemos para la exposición del equipo 3 y para repasar estos puntos que estamos señalando hoy, para que también, pues si las vacaciones de repente como que nos afectaron un poquito, podamos refrescar la memoria. Y vamos a tener otra clase más y el examen siguiente va a ser el 11 de mayo, para que se vayan preparando. De acuerdo, maestra. Y de ahí voy a procurar ya no dejarles tarea, más que una, que consiste en hacer un trabajo sustancioso para ya el cierre del curso. Y voy a hacer todo lo posible para que este viernes esté en el campus virtual las características de ese trabajo para quien le quiera adelantar. No es obligatorio, pero quien quiera y quien tenga por ahí tiempo en vacaciones y le quiera dar al trabajo, pues dejamos ahí las instrucciones para que le adelanten y no les gane el tiempo, porque mayo se nos va a ir como agua y pues bueno, más vale que prevenir, ¿no? Perdón, se va a cortar. Voy a reiniciarlo una vez ya para decir las últimas cosas y ya nos podamos retirar. Gracias.